Imagina un ejército tan temido que su sola presencia helaba la sangre de sus enemigos. Un ejército que, durante siglo y medio, dominó los campos de batalla de Europa con una ferocidad y disciplina nunca vistas. ¿Sabes de quiénes hablo? Por supuesto, los tercios españoles. Pero hoy no hablaremos solo de soldados anónimos. Hoy desenterraremos las vidas de 3 titanes cuyas mentes brillantes forjaron la leyenda de esta máquina de guerra. 3 nombres que deberías conocer. Gonzalo Fernández de Córdoba, el padre de la infantería moderna. Alejandro Farnesio, el estratega que salvó al imperio de su colapso. Y Ambrosio Spinola, el banquero convertido en genio militar. Listos para descubrir cómo estos hombres escribieron la historia a sangre y fuego. Todo gran imperio necesita un fundador, y en el caso de los tercios, ese hombre fue Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como el Gran Capitán. Nacido en Montilla en el año 1453, su vida fue un puente entre 2 eras: la caída del último reino musulmán en Granada y el amanecer de las guerras modernas en Italia. Pero su verdadera genialidad estalló en Nápoles, donde enfrentó a los temibles mercenarios suizos, maestros de la pica. Su respuesta: una revolución táctica. Combinó arcabuceros y piqueros en formaciones flexibles, creando el embrión de lo que luego serían los tercios. En la batalla de Cerignola, en el año 1503, su ingenio brilló como nunca. Con solo 4.000 hombres, derrotó a un ejército francés el doble de grande. ¿El secreto? Cavó trincheras y colocó a sus arcabuceros tras ellas, transformando el campo en una trampa mortal. Los caballeros franceses, atrapados en sus armaduras relucientes, cayeron como moscas bajo una lluvia de plomo. Esta victoria no solo le dio el control de Italia, sino que sentó las bases de la guerra moderna. Napoleón, siglos después, estudiaría sus tácticas. Pero su legado iba más allá del campo de batalla. Al retirarse, el Gran Capitán redactó las Ordenanzas de Génova, un manual militar que sería la Biblia de los tercios. En él detallaba desde cómo distribuir la paga hasta cómo cuidar a los heridos. Un detalle poco conocido: fue el primero en pagar a sus soldados con regularidad, acabando con los motines que plagaban otros ejércitos. Así, mientras Europa seguía aferrada a la caballería medieval, él ya había inventado el futuro. Si el Gran Capitán fue el arquitecto, Alejandro Farnesio fue el salvador. Nacido en Roma en el año 1545, este noble ítalo-español heredó un imperio en llamas. Los Países Bajos, la joya económica de la corona, se rebelaban liderados por Guillermo de Orange. Y aquí es donde Farnesio mostró su genio. No solo era un militar, sino un político astuto. Mientras otros generales saqueaban ciudades, él prefería la persuasión. Tomemos como ejemplo el asedio de Amberes en 1585. La ciudad, protegida por diques y barcos incendiarios, parecía inexpugnable. Farnesio ordenó construir un puente de barcas de más de 700 metros sobre el río Escalda, bloqueando todo acceso. Durante 14 meses, los rebeldes intentaron romper el cerco con brulotes cargados de pólvora, pero él contraatacó con una red de espías que le alertaban de cada movimiento. Cuando Amberes cayó, en lugar de masacrar a la población, negoció una rendición honorable. Así ganó no solo una ciudad, sino la lealtad de sus habitantes. Sin embargo, su obra maestra fue el Camino Español, una ruta de suministros que cruzaba desde Italia hasta Flandes. En una época sin mapas precisos, Farnesio movió ejércitos enteros a través de los Alpes, evitando a enemigos y rebeldes. ¿Sabías que en una ocasión marchó 40 kilómetros diarios durante semanas para sorprender a sus rivales? Este ritmo infernal, combinado con su habilidad para reclutar tropas locales,
mantuvo al imperio a flote cuando todo parecía perdido. Su muerte, en 1592, fue tan dramática como su vida. Herido de un arcabuzazo en el sitio de Caudebec, continuó dirigiendo la batalla hasta desplomarse. Sus últimas palabras, dirigidas a su hijo, resumen su lealtad. Sirve al rey como yo lo he hecho. De los tres, Ambrosio Spínola es quizás el más enigmático. Nacido en Génova en 1569, era un banquero sin experiencia militar cuando Felipe III le ofreció un trato diabólico: financiar y comandar los tercios en Flandes. ¿Por qué aceptó? La gloria, dicen unos. La ruina de su familia por préstamos fallidos, insinúan otros. Lo cierto es que en 1604, con 35 años, desembarcó en los Países Bajos con un ejército pagado de su bolsillo. Su prueba de fuego fue el asedio de Breda, en 1625. La ciudad, defendida por holandeses y mercenarios ingleses, resistió 11 meses. Spínola, a diferencia de Farnesio, no creía en la clemencia. La guerra es como el invierno, no perdona, decía. Pero su verdadera arma era la psicología. Durante el sitio, permitió que las mujeres y niños abandonaran la ciudad, sabiendo que debilitarían la moral de los defensores. Cuando finalmente entró victorioso, su gesto de respeto al gobernador derrotado, inmortalizado por Velázquez en la rendición de Breda, fue un golpe de propaganda que resonó en toda Europa. Sin embargo, su relación con la corona española fue un viacrucis. A pesar de sus éxitos, la Corte de Madrid le negó fondos una y otra vez. En 1629, harto de promesas incumplidas, dimitió. Murió 2 años después, durante la Guerra de Sucesión de Mantua, olvidado por el rey al que había dado gloria. Irónicamente, mientras en España su nombre se borraba, en Flandes le llamaban El Salvador. 3 hombres, 3 destinos entrelazados con la suerte de un imperio. El gran capitán, el innovador que transformó caóticas huestes en un ejército profesional. Farnesio, el político de armadura que entendió que las guerras se ganan tanto con tratados como con cañones. Y Spínola, el outsider que demostró que el genio militar no entiende de cunas ni de profesiones. ¿Qué los unía? Todos lucharon contra un enemigo más peligroso que franceses, holandeses o rebeldes: la ingratitud. Sus muertes: Gonzalo en el ostracismo tras caer en desgracia real, Farnesio consumido por las heridas y Spínola en el olvido, son recordatorios de que la historia no siempre hace justicia. Pero su legado pervive en cada manual de estrategia, en cada soldado que entiende que la disciplina vence a la fuerza bruta. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Cuál de estos titanes te impresiona más? ¿El visionario táctico, el estratega diplomático o el general financiero? Déjamelo en los comentarios, y si quieres más historias como esta, suscríbete y activa la campanita. Porque la próxima vez nos adentraremos en las trincheras. Descubriremos cómo vivían, comían y sobrevivían los soldados rasos de los tercios. ¿Sabías que algunos cobraban en vino y otros desertaban para convertirse en piratas? Eso y mucho más en el próximo episodio. Hasta entonces, recuerda, la historia no la escriben solo los vencedores, sino quienes tienen el valor de contarla.